Una guía de información se erige en Cartagena y en el Caribe colombiano, en conocimiento especializado y de opinión. Esto es Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Cassiani. Hola, ¿qué tal? A esta hora saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a esta hora en Radio Esperanza. Esto es Faro Caribe, todos los viernes a partir de las 9 en punto de la mañana. Aprovechamos para saludar a toda la audiencia que nos escucha en los diferentes barrios y comunidades de Cartagena, el municipio del departamento de Bolívar, a nivel nacional e internacional a través de la www.radioesperanza1140.com. También saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha en nuestro canal de YouTube y les invitamos a que permanezcan con nosotros durante los próximos 30 minutos. Hoy tenemos con nosotros al señor Camilo Torres Catalán, director o administrador del CISBEN en Cartagena. Señor Camilo, buenos días, bienvenido. Cordial saludo, John, un saludo para ti, un saludo para toda la ciudadanía. Estoy atento a resolver todas las inquietudes, preguntas y comentarios que tengan sobre el proceso de CISBEN y para eso estoy acá, para atenderlos. Camilo, ya son alrededor de 2 años en este cargo como administrador de CISBEN. ¿Cómo describe estos 2 o esta larga temporada en este cargo? Ok, sí, efectivamente, John, yo soy profesional especializado de la Secretaría de Planeación. Empecé en enero del año 2021 el cargo del CISBEN. Ha sido un trabajo bastante arduo donde empezamos precisamente con el cambio de la metodología del CISBEN 3 al CISBEN 4, que implica un tema también de cambios tecnológicos, operativos y metodológicos, y como tal la implementación del nuevo CISBEN 4 a nivel nacional y puntualmente en la ciudad de Cartagena. Bueno, antes de entrar a la implementación de este nuevo CISBEN número 4, algunas personas confunden lo que es el CISBEN. ¿Qué es este sistema? Ok. El CISBEN es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, es decir, es una base de datos que determina las condiciones socioeconómicas de la población de acuerdo a diferentes variables y dimensiones, tales como el tema educativo, el tema socioeconómico, el tema de variables de vivienda, de composición del hogar, y con base en esas variables, el Departamento Nacional de Planeación asigna una categoría a ese hogar y posteriormente esos hogares son beneficiados por los diferentes programas sociales, es decir, es una base de datos de potenciales beneficiarios de programas sociales. Aquí revelamos la duda, el CISBEN no da subsidio, porque muchas personas creen que el CISBEN da subsidio y este tipo de cosas. Así es. Es simplemente una entidad que identifica a la población para que sea el Estado quien adjudique los diferentes beneficios a diferentes comunidades. Así es, John, tú lo has dicho claramente. El CISBEN es un proceso, digamos, un proceso no es un programa social, y el CISBEN sigue los lineamientos técnicos, metodológicos y operativos del Departamento Nacional de Planeación. Pero a su vez, cada CISBEN, digamos, es municipal o distrital. En este caso nosotros pertenecemos a la Secretaría de Planeación Distrital, y lo importante que la ciudadanía debe tener claro es que el CISBEN no otorga subsidios, no es un régimen subsidiado, no aplica o no otorga tampoco ningún tipo de programa en especial, sino que es utilizado como un instrumento por los programas sociales para beneficiar o para beneficiarse de esos programas sociales de acuerdo con los requisitos que también establece cada programa. Ok, ahora hablemos del CISBEN nivel 4. ¿Qué es esto y para quién está dirigido? Ok, bueno, antes de hablar del CISBEN 4, yo quiero mencionar un poco las diferencias con la anterior metodología, que es importante tenerlo en cuenta. Anteriormente existía el CISBEN número 3, la metodología número 3, que era una metodología que básicamente la información se recogía a mano, ¿cierto? Posteriormente se digitalizaba y se enviaba al Departamento Nacional de Planeación periódicamente. Frente a diferentes dificultades que se presentaron a nivel nacional y con el propósito también de actualizar la información y adaptarla a los nuevos sistemas, el Departamento Nacional de Planeación estableció esta nueva metodología que implicó unos cambios operativos, técnicos y tecnológicos, y especialmente conlleva que la información se recoge en unos dispositivos móviles de captura que se conocen como DMC, que son unos dispositivos donde se consigna la información del hogar a través del informante
calificado o del jefe de hogar, esa información se monta en el sistema previa solicitud del usuario y posteriormente se envía al Departamento Nacional de Planeación para que valide la información y establezca la categoría correspondiente. Entonces, esto implica varias cosas. Por una parte, una georreferenciación del hogar al momento de aplicar la encuesta, esto tiene un GPS, y por otra parte, una base de datos centralizada que maneja el Departamento Nacional de Planeación. Bueno, en eso podemos decir que trabaja tanto el CISBEN como el Departamento Nacional de Planeación de la mano. Así para, de alguna forma, focalizar ese grupo que posteriormente será beneficiado por el Estado. Así es, así es. Entonces, ahora sí, hablemos como tal a profundidad acerca del CISBEN 4. Okay. ¿Para quién está dirigido la cobertura actual en la ciudad de Cartagena del CISBEN 4? Digamos, el CISBEN 4, cualquier persona puede acceder al CISBEN 4. Lo único que necesitas es hacer la solicitud en los puntos de atención, que más adelante los vamos a mencionar. Es decir, cualquier persona del territorio de Cartagena puede hacer la solicitud. Obviamente nosotros tratamos de enfocarnos en la población que más lo necesita, es decir, la población más vulnerable. En ese sentido es importante señalar que de las 780.000 personas que aproximadamente hacen parte en Cartagena de la base de datos, el 48% de los hogares que nosotros hemos encuestado se encuentran en la categoría que es la pobreza extrema. Existen 4 categorías dentro del CISBEN 4, que son categoría A, pobreza extrema, categoría B, que es pobreza moderada, categoría C, que es vulnerabilidad, y categoría D son aquellos que no tienen ningún grado de pobreza o vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, quiero hacer hincapié en que nosotros desde la oficina de CISBEN de Cartagena siempre hemos tratado de focalizar a la población más pobre, beneficiándola en el sentido de que las encuestas y los procesos, así como las jornadas que hacemos, tratamos de hacerle en las comunidades que más lo necesitan por sus condiciones socioeconómicas. Camilo, las características de las familias que harán parte del CISBEN A y del CISBEN B y así relativamente. Sí, bueno, esa es una pregunta que nos hacen mucho, digamos, cómo se establecen las categorías correspondientes. Pero lo primero que hay que aclarar ahí es que la categoría la establece el Departamento Nacional de Planeación. No la ponemos nosotros en la oficina de CISBEN, como tampoco la establece la Secretaría de Planeación Distrital, ni mucho menos el alcalde o el despacho del alcalde. Lo que hacemos nosotros es consignar la información dentro del dispositivo móvil de captura, enviarla al Departamento Nacional de Planeación y ellos son los que establecen de acuerdo con unas variables la categoría que corresponde. Obviamente eso tiene en cuenta diferentes elementos o diferentes dimensiones, como lo mencioné, por ejemplo, la composición del hogar, el nivel educativo que tengan, los ingresos, las variables de la vivienda, los servicios públicos, entre otros. Ok, hablando un poco de cobertura, ¿cuál es el porcentaje de cobertura de las familias o núcleos cisbenizados en la ciudad de Cartagena, corregimiento y zona insular? Sí, nosotros desde el año 2021, cuando empezó la implementación del CISBEN 4 en Cartagena, también empezó lo que se conoció como la fase de demanda. Anteriormente, tanto en el año 2019 como 2020, se hacía encuestas por barrido, es decir, iba un grupo grande de encuestadores a determinados barrios y hacían los procesos de encuesta de casa en casa. A partir del año 2021, el Departamento Nacional de Planeación estableció que las encuestas deberían ser por demanda. ¿Eso qué significa? Que cada solicitante debería dirigirse a la oficina de CISBEN o a los puntos de atención dispuestos para ello y solicitar la encuesta correspondiente. Pero nosotros, adicionalmente a eso, establecimos unas estrategias que son las oficinas móviles o las búsquedas activas, también como puntos de transitorios y puntos permanentes que hemos creado para acercar la oferta del servicio a la ciudadanía, y en ese sentido hemos logrado llegar a toda la zona insular de Cartagena, a toda la zona rural y a los barrios más vulnerables. Obviamente este es un trabajo permanente, porque la encuesta del CISBEN o la información contenida en la encuesta del CISBEN debe actualizarse periódicamente, y también hay procesos que entran en verificación por diferentes temas y toca la persona nuevamente ir a la oficina, hacer su proceso de actualización para que, digamos, la información que quede contenida en el CISBEN sea la información real y actualizada. Bueno, estos proyectos sociales y en beneficio de las comunidades más vulnerables siempre traen muchas o llama el foco como punto de vista de las personas, y esto también genera inconformidad en medio de las comunidades. Se escucha por las diferentes comunidades de Cartagena que a veces para que se le realice la encuesta más rápida o para alterar los datos que tienen, pueden acceder
cancelando un monto de 100.000 pesos. ¿Esto es cierto? Ok, bueno, ese es un tema muy importante y una dificultad que hemos tenido en los puntos de atención, y es una problemática inclusive a nivel nacional, y es que terceras personas ajenas al SISBEN utilizan esto como una estrategia para sacar dinero. Es decir, lo hemos encontrado tanto en los puntos de atención, personas supuestamente vendiendo los cupos para poder ingresar a la oficina, como terceros que le dicen a la persona: venga, yo le cobro un monto determinado y yo le bajo el puntaje o le bajo la categoría. Queremos decirle a la ciudadanía y aclararle y hacer énfasis en que los trámites del SISBEN son gratuitos, que no requieren intermediarios, que no requieren tramitadores. Lo único que requerimos para el efecto es que el jefe de hogar o el informante calificado, miembro del hogar, haga sus trámites directamente en los puntos de atención para no caer en estafas o en procesos de verificación porque la información no es real. Entonces lo importante es eso, que las personas vayan directamente a los puntos de atención, den la información real y certera, así como también cuando se aplican las encuestas. Desde el interior del sistema de SISBEN se realizan diferentes investigaciones o controles para evitar este tipo de casos. Sí. Nosotros hemos recibido denuncias a través del correo electrónico o de otros medios de terceras personas que se hacen pasar por funcionarios del SISBEN, o terceras personas que ofrecen hacer los trámites y cobran un dinero determinado. Apenas nos llega a nosotros esta información, nosotros le damos traslado a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones del caso. En ese sentido, quiero hacer hincapié que los trámites de SISBEN son gratuitos y este tipo de situaciones no son toleradas al interior de SISBEN. Entonces, si esta situación se presenta, damos traslado automáticamente a las autoridades. Bueno, regresemos nuevamente a ese punto en donde estábamos hablando de las características que deben tener las familias para pertenecer a diferentes niveles. ¿Se puede una familia que pertenezca a un estrato nivel 5 a pertenecer al nivel A del SISBEN? Bueno, la base de datos del SISBEN es una base de datos centralizada y dinámica. Como te dije, cualquier persona puede solicitar la encuesta del SISBEN. Obviamente, dependiendo de la situación de esa persona, nosotros le damos una prioridad. Por ejemplo, tratándose de adultos mayores, personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas o personas que tengan una atención, que requieran una atención en salud, son las primeras personas que nosotros priorizamos para aplicarle la encuesta y realizarle los trámites. A su vez, también aquellas comunidades que tienen mayor grado de vulnerabilidad son priorizadas para hacer los procesos en el territorio, por ejemplo, a través de las búsquedas activas. Entonces, en ese sentido, el SISBEN no tiene en cuenta tanto el tema del estrato, digamos, tiene en cuenta otro tipo de características, pero a lo que voy es que si una persona, independientemente del estrato, solicita la encuesta, nosotros procedemos a aplicarla, obviamente dándole prioridad a aquel que tiene mayor grado de vulnerabilidad. Ahora, dentro de un mismo estrato o barrio, podemos decir barrio Manga, que tiene diferentes estratos dentro socioeconómico, digamos, claro. ¿Puede haber una persona o una familia que pertenezca SISBEN nivel A y SISBEN nivel D? Sí, es posible, digamos. Como dije en un principio, las condiciones son variables. Es posible que en un barrio determinado, sin mencionar el nombre, existan personas con diferentes categorías, porque se tienen en cuenta diferentes factores. De hecho, dentro de una misma vivienda es posible que existan varios hogares, 2 o más hogares con diferentes categorías. Porque, ¿qué hace el SISBEN? Digamos, o ¿qué hace, mejor dicho, el Departamento Nacional de Planeación? Toma la información que da ese informante calificado, toma en cuenta las diferentes bases de datos y los registros administrativos contenidos en las diferentes bases de datos y establece entonces, digamos, por hacer una sumatoria, por así llamarlo de alguna manera, y establece una categoría para ese hogar, teniendo en cuenta todas esas variables y teniendo en cuenta los integrantes de ese hogar. Es decir, que aquí quitamos de pronto el malentendido que haya en medio de las comunidades en muchas ocasiones, que porque una persona vive en tal barrio está en este nivel. Es decir, una persona no es juzgada desde este punto de vista el barrio donde vive, sino en las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra. Y no solamente las condiciones socioeconómicas, John, sino también sus ingresos, por ejemplo, su nivel educativo, ¿cierto? Todo este tipo de elementos juegan para establecer la categoría. Por ejemplo, en un mismo barrio puede existir una persona que tenga un nivel o una familia con niveles educativos más altos que otra y eso obviamente va a afectar en la categoría, y al igual que los ingresos. Si tiene ingresos superiores a otra, esto también va a afectar la categoría y por lo tanto tendrá una categoría mayor o inferior.
¿Cómo y a qué beneficios pueden acceder de las comunidades o las familias beneficiadas desde los diferentes niveles del CISBEN? Bueno, los beneficios los establece cada programa. El CISBEN no es un programa, es un proceso social, y en ese sentido los programas sociales son los que establecen las categorías. Los voceros de cada programa son los que deben establecer, digamos, cuáles son esos requisitos o esos criterios. Yo te puedo decir a manera general los principales programas que utiliza el CISBEN o de que se vale para utilizar el CISBEN. Entre esos encontramos, por ejemplo, Familias en Acción o Renta Ciudadana, que tienen en cuenta la categoría A1, AB4, por ejemplo. Tenemos también todo el tema del régimen subsidiado en salud, que tiene en cuenta las categorías A, B y C, teniendo en cuenta que la A y la B no tienen la obligación de un copago o no les exigen copago, es decir, sus trámites, sus procedimientos son totalmente gratuitos. Pero también encontramos, por ejemplo, en rentas, ahora con el tema del programa Mi Casa Ya, que es un programa nuevo, o mejor dicho, es un programa que ya existía, pero el gobierno nacional estableció unos nuevos criterios, unos nuevos parámetros y exige que el hogar que está aplicando el subsidio esté dentro del CISBEN y esté hasta una categoría de D20, por ejemplo. Y dependiendo la categoría también se le asigna el subsidio correspondiente. Hablemos un poco ahora de las familias que habitan en la zona insular de la ciudad. Sabemos que es de difícil acceso desplazarse hasta la ciudad de Cartagena. ¿Cómo se identifican estas familias? Bueno, se caracterizan. En la zona insular nosotros hemos hecho un ejercicio de atenderlas desde el año 2021 hasta la actualidad. Hemos hecho jornadas, hemos hecho aplicaciones de encuestas. Obviamente eso lo hacemos en algunas ocasiones de manera autónoma o independiente, es decir, nosotros solos como oficina de CISBEN, y en muchas ocasiones también lo hacemos con otras entidades como la Armada, por ejemplo, o conjuntamente con el Plan de Emergencia Social Pedro Romero, con personería, inclusive hemos hecho actividades. Lo que tratamos siempre es de aunar esfuerzos para poder llegar a aquellas comunidades más lejanas. Como ustedes saben, Cartagena tiene unas particularidades y es que tiene una zona insular bastante lejana con unos costos de transporte también bastante altos. Y hemos tratado precisamente en todo este periodo, en estos 2 años, de llegar a esas zonas. Hemos hecho actividades en toda la zona insular, en todas las comunidades de la zona insular, y seguiremos atendiéndolas en la medida de las posibilidades, obviamente aunando esfuerzos con otras entidades para poder brindar una mayor atención. Bueno, durante todo este tiempo, estos 2 años que usted tiene como administrador del CISBEN en Cartagena, ¿cuál es el común denominador que usted puede observar en la ciudadanía en cuanto a la aceptación y de alguna forma el proceso que se desarrolla en el CISBEN? Sí, digamos, de la comunidad en general nosotros hemos recibido una buena aceptación. La comunidad entiende los procesos. Poco a poco hemos ido haciendo pedagogía. Entendemos también que este es un proceso novedoso, implica cambios técnicos y tecnológicos que a veces no son fáciles de entender, pero poco a poco la comunidad los va entendiendo. También entiende que este tipo de categoría la establece el Departamento Nacional de Planeación y les explicamos cómo deben hacer para, por ejemplo, en el caso de inconformidades, que las aplicamos en categorías D y C, cómo es el trámite y qué documentos debe presentar para el efecto, por ejemplo. Pero en general el ejercicio que hacemos nosotros también es de la mano de las comunidades. Nosotros como CISBEN trabajamos con las comunidades, trabajamos con los representantes de las comunidades y también trabajamos directamente con cada hogar al momento de aplicarle las encuestas. Es decir, aquí la comunidad es un aliado importantísimo en este proceso que nosotros hacemos. Camilo, ¿qué debe hacer el padre de familia cuando ya se le ha encuestado y se busca en la página web del CISBEN y todavía se encuentra en estado de verificación? Bueno, la verificación es un proceso que estableció el Departamento Nacional de Planeación que permite revisar la calidad de la información contenida en la ficha socioeconómica, es decir, en la encuesta. Esos son controles que hace periódicamente el Departamento Nacional de Planeación. Ahí la recomendación primero es que la persona sea certera al momento de dar la información, es decir, la información sea real para que al cruzar las diferentes bases de datos no se presente inconsistencia. Por ejemplo, la persona dijo que tenía determinado nivel educativo y en la base de datos del sistema educativo le aparece un nivel educativo diferente. Eso puede generar una inconsistencia y una verificación. Entonces lo que tiene que hacer la persona inicialmente, apenas observa una verificación, es decir, la famosa franja roja que aparece
al momento de revisar su categoría en la página web de SISBEN, es dirigirse a uno de los 12 puntos de atención que tenemos habilitados, preferiblemente cerca a su localidad, ¿cierto? Presentar los documentos de identidad de todos los miembros del lugar, una factura de servicio público, y ahí los funcionarios revisan en qué consiste esa verificación. Hay algunos procesos que se pueden hacer directamente en las oficinas, en los puntos de atención, y hay otros procesos que debe aplicarse una nueva encuesta, es decir, una nueva visita para recoger nuevamente la información y enviarla al Departamento Nacional de Planeación. Entonces, John, ahí la recomendación es que las personas sean certeras, que la información que den sea real para que no se presenten este tipo de circunstancias. Si bien la información que ellos dan es bajo la grada de juramento, ¿cierto? Lo importante es que también tengan la conciencia de que eso se va a revisar, ¿cierto? Y si hay inconsistencias, muy seguramente van a tener problemas posteriormente. Eliminemos algunos mitos. Tuve la oportunidad como usuario de comunicarme con el SISBEN el mismo día y menos de una hora en 2 oportunidades, y en 2 oportunidades la asesora me respondió y me atendió de manera placentera para mí. Fue una atención muy rápida. Vamos a dirigirnos a esos usuarios que se dejan engañar por terceras personas y a veces hasta le depositan o le pagan un poco de dinero. Así es. Bueno, quiero que sepan que están los 12 puntos de atención disponibles para que cualquier persona pueda llegar. Tenemos un correo electrónico también que es sisben@cartagena.gov.co, donde las personas pueden hacer cualquier tipo de solicitud, inquietud, presentar alguna pregunta que tengan, por ejemplo. Y tenemos también un teléfono que aparece en esa misma página también para que las personas puedan llamar, obviamente en horario de oficina y en día hábil, para que puedan consultar algún trámite que tengan. Y no utilizar terceros, porque el problema de utilizar terceros es que por una parte pueden ser estafados y por otra parte la información que den puede caer en verificación. Nosotros tenemos 12 puntos de atención, John, que me voy a permitir mencionarlos. Claro, por supuesto. Que inclusive son 12 puntos de atención que antes no existían. Cartagena nunca había tenido 12 puntos de atención. Y eso es novedoso y además importante porque la gente tiene un punto de atención permanente, cercano, donde puede dirigirse. Esos puntos de atención en la localidad 1 son en Santa Rita y en la Casa de Justicia Country, en la localidad 3 en la Biblioteca Distrital en El Socorro, en Ciudadela 2000, que es un punto también nuevo, en la inspección de policía, y en Pasacaballo, en la zona corregimental. Igualmente en el Centro de Atención a Víctimas, que está en la Vía La Cordialidad. En la localidad 2, quiero que sepan que tenemos 6 puntos de atención. Nos hemos concentrado también en esta localidad porque es una localidad que tiene los mayores niveles de pobreza en la ciudad. Tenemos en Bayunca y en La Boquilla 2 zonas corregimentales que no tenían puntos de atención, tienen 2 puntos de atención nuevos. En El Pozón, que era un punto que ya funcionaba, ¿cierto? El Nuevo Paraíso, que es el más reciente, el nuevo punto de atención que hemos creado en Chiquinquirá, en la Casa de Justicia, que es un punto que también funcionaba, y también en el barrio Líbano, en el Centro Intégrate. En general, son 12 puntos de atención que la comunidad tiene disponible de acuerdo con el pico y cédula. Quiero que sepan que hay un pico y cédula también. ¿Para qué? Para que no haya aglomeraciones y la persona sepa el día que le corresponde. Pero a pesar de ese pico y cédula, también quiero que sepan que se atienden de manera priorizada adultos mayores, mujeres embarazadas, personas en condición de discapacidad o cualquier persona que tenga una urgencia médica, independientemente del pico y cédula, a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para que nadie tenga que utilizar intermediadores ni tramitadores al momento de hacer sus procesos. Puedan llegar directamente y de manera personal. Reforcemos el proceso de atención para los que habitan en las zonas insulares. En la zona, las personas que viven en la zona insular pueden dirigirse al punto de atención de Santa Rita o el Country, que corresponde a la localidad 1, pero independientemente de la zona, vuelvo y te repito, si la persona tiene una condición especial, puede irse a cualquiera de los 12 puntos que tenemos disponibles. Digamos, la instrucción es que no se devuelva a la persona. Si usted tiene una condición especial, discapacidad, adulto mayor, mujer embarazada, enfermedad, usted se dirige a cualquiera de los 12 puntos de atención y allá será atendido de manera prioritaria. Es decir, que el SISBEN está a disposición de cualquier ciudadano de Cartagena. Así es. Así es. El SISBEN es para la ciudadanía. Para eso es el SISBEN, para que puedan ingresar y quedar consignada su información socioeconómica. Bueno, oyentes de Radio Esperanza y quienes nos observan a través de nuestro canal de YouTube, es toda la información referente a lo que tiene que ver a los procesos que se lleva a cabo desde el SISBEN. Con nosotros ha estado Camilo Torres, administrador de SISBEN en Cartagena.
señor Camilo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok, muchas gracias a ti. Ya para finalizar, señalar que tenemos actualmente 780.000 personas incluidas en la base de datos de SISBEN 4, casi el 80% de la población de Cartagena. El 48% de la población se encuentra en categoría A, es decir, nos hemos concentrado en la población más vulnerable. Y aparte de eso, hoy, a fecha de hoy, tenemos más de 16.000 encuestas que se han aplicado en Cartagena en el año 2023. La meta es poder superar las 30.000 encuestas al cerrar este año y seguir atendiendo a través de las diferentes estrategias, puntos de atención, puntos transitorios, búsqueda activa a toda la comunidad que lo requiera. En el caso de la visita, siempre hay que requerir la visita. Sí, como es un proceso de demanda, el jefe de hogar o informante calificado debe acercarse a los puntos de atención y solicitar el proceso correspondiente. Camilo, muchas gracias John por esta oportunidad. En Faro Caribe, a ustedes les saludamos y los invitamos el próximo viernes en nuestra próxima emisión en Faro Caribe. Una guía de información se erige en Cartagena y en el Caribe colombiano, en conocimiento especializado y de opinión. Esto es Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Casiani.